frecuente es la deficiencia de B12 y ácido fólico. Entre estas, la más frecuente es la deficiencia de ácido fólico. Hay después trastornos congénitos de la síntesis de ADN que son muy raros y trastornos adquiridos por alteración en la síntesis de ADN por uso de quimioterápicos, ¿no? Pero esas son las causas de anemia megaloblástica. Ahora, primero vamos a ver rápidamente el metabolismo de la vitamina B12 o cobalamina. Entonces, las necesidades diarias son de 1 a 2 microgramos y una dieta normal da unos 15 a 30 microgramos, que es más que suficiente para satisfacer las necesidades. Entonces, en el organismo tenemos en total 2 a 5 miligramos, 1 miligramo en el hígado, y esto se agota en unos 3 a 4 años. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque para que se produzca una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, tiene que pasar bastante tiempo. Ahora, ¿qué más es importante? Que esa vitamina está en los alimentos de origen animal, sobre todo en las carnes, ¿no? En el huevo, en algunas legumbres. La hidroxocobalamina y la cianocobalamina son formas no fisiológicas de la cobalamina. En el organismo se transforman de forma espontánea en metilcobalamina y el 5-desoxiadenosilcobalamina, que son las formas fisiológicas activas. La hidroxocobalamina es pues como la encontramos, por ejemplo, en los medicamentos. Ahora, ¿cómo se absorbe la vitamina B12? Al ingerir los alimentos a través de la saliva se va a unir a un transportador que se llama aptocorrina. Entonces, con la aptocorrina va a ser transportada, como podemos ver acá, por el estómago, ya al nivel del duodeno, por acción de los jugos pancreáticos se van a separar la vitamina B12 de la aptocorrina y se va a unir al factor intrínseco que es producido ¿por quiénes? Por las células parietales del estómago. Y después va a ser transportado al ilion, donde es absorbido en las células intestinales del ilion. Una vez que ingresan a las células intestinales, va a ser transportada por la transcobalamina a la circulación. Ese es un resumen de cómo es la absorción. Ahora, ¿qué funciones tiene la cobalamina? Bueno, estas son digamos, una de las funciones que tiene. Convertir la homocisteína a metionina y 5-metiltetrahidrofolato a tetrahidrofolato, que es necesario para la síntesis del ADN. Y también la isomerización de la metilmalonilcoenzima A succinilcoenzima A. Entonces vamos a ver esto acá. La primera función dijimos convertir la homocisteína a metionina, ¿no? Entonces, cuando hay deficiencia de vitamina B12, como pueden ver acá, la metilcobalamina va a hacer que la homocisteína se convierta en metionina. Entonces, al haber deficiencia, ¿qué se va a producir? Se va a acumular la homocisteína. Y si han escuchado hablar de la homocisteína, ¿qué pasa si hay homocisteína? Aumenta el riesgo de hacer enfermedades cardiovasculares y trombosis. Entonces, cuando se acumula la homocisteína va a haber un incremento. También, como pueden ver acá, también la vitamina B12 va a hacer que el 5-metiltetrahidrofolato se convierta en tetrahidrofolato, que es la forma activa del ácido fólico, ¿no? Entonces va a intervenir en estos procesos. Y también, digamos, cuando en este proceso también interviene la vitamina B12, entonces cuando hay deficiencia, no se va a producir el desoxitimidinato y no se va a sintetizar el ADN cuando hay deficiencia de B12. Lo mismo pasa cuando hay deficiencia de ácido fólico. Entonces, para sacar, digamos, una de las conclusiones de este cuadro es que cuando hay deficiencia de B12 o ácido fólico, hay una alteración en la síntesis de
eso es que vamos a encontrar en la anemia megaloblástica no solamente anemia, sino leucopenia y trombocitopenia, porque hay una alteración en la síntesis del ADN, como vamos a ver más adelante. Ahora, la metionina también es importante para la síntesis del SAM, la S-adenosilmetionina, que es importante para la síntesis de la mielina y de algunos fosfolípidos, etcétera, sustancias que son importantes para la mielina es importante para el sistema nervioso central o periférico. Entonces, por eso es que se explica que cuando hay deficiencia de vitamina B12 haya trastornos neurológicos. Acá hemos visto también que hay una alteración en la síntesis del ADN, y otra función que cumple la vitamina B12 es en transformar la metilmalonilcoenzima A, es succinilcoenzima A. Entonces, como no se va a poder transformar, se va a acumular el ácido metilmalónico. Entonces, cuando hacemos diagnóstico de anemia megaloblástica por déficit de B12, ¿qué podemos dosar? Primero, de este cuadro, ¿qué podríamos solicitar entre exámenes de sangre? Obviamente vamos a pedir la B12, ¿no? Pero ¿qué otros exámenes podemos pedir? ¿Qué les he dicho que se va a acumular cuando hay déficit de B12? La homocisteína. Entonces pueden pedir dosaje de homocisteína, pero la homocisteína también se va a incrementar cuando hay deficiencia de ácido fólico. Entonces no van a poder distinguir si es una deficiencia de ácido fólico o de B12, pero sí van a saber que es una anemia megaloblástica. El dosaje del ácido metilmalónico sí nos va a indicar una deficiencia de vitamina B12. Entonces, ese examen sí lo pueden pedir para diagnosticar. Ahora, en conclusión, la deficiencia de vitamina B12 y de ácido fólico produce incremento de homocisteína. La S-adenosilmetionina, o más conocido como el SAM, es muy importante para el sistema nervioso central. Participa en reacciones de transmetilación. Esto explica por qué hay manifestaciones neurológicas en el déficit de vitamina B12, porque hay una desmielinización de los cordones posteriores y laterales de la médula espinal, de los nervios periféricos y de la corteza cerebral. Eso nos va a explicar los trastornos neurológicos en la deficiencia de B12. Aunque parece que el déficit de folato también debería producir una afectación en la síntesis del SAM, las complicaciones neurológicas son muy raras en el déficit de folato. O sea, acá se cree que también debería haber, cuando hay deficiencia de folato, debería también alterarse la síntesis del SAM, pero no es así. Se ha visto muy rara vez que haya un compromiso neurológico en la deficiencia de folato. En síntesis, para que ustedes sepan, solamente cuando hay deficiencia de vitamina B12 van a haber trastornos neurológicos. Ahora, ya hablamos del ácido fólico, cómo es el metabolismo. El ácido fólico, ya ustedes saben, está en los vegetales. El requerimiento es de 50 a 100 microgramos por día y va a incrementar en el embarazo y en la lactancia. Miren, se puede multiplicar entre 3 a 5 veces el máximo que se requiere por día, y una dieta contiene entre 200 a 400 microgramos por día. Las reservas están en el hígado, el riñón, eritrocitos, pero no dura mucho tiempo, ¿no? Solo 3 meses. En cambio, la B12 son años que duran los depósitos. Entonces, en los alimentos se van a encontrar en forma de poliglutamatos. El de los alimentos y medicamentos debe previamente ser reducido a tetrahidrofolato para ser utilizado. Los derivados activos del tetrahidrofolato, a excepción del ácido folínico, nunca se encuentran fuera del organismo. El ácido folínico es un medicamento que usamos para recuperar a los pacientes cuando usamos metotrexato. Entonces, acá cómo se absorbe el ácido fólico, o más conocido como B9, está en forma de poliglutamatos en los alimentos. Después va a ser transformado en monoglutamato y por acción de la enzima dihidrofolato reductasa se va a convertir en metiltetrahidrofolato,
y pues va a ser absorbido y en algunos casos se va a unir a algunas proteínas y se va a depositar en algunos órganos como hígado, va a ir también a la médula ósea, ¿no? Ahora, ¿qué función tiene el ácido fólico? Pues estas funciones, ¿no? Funciona como coenzima en estos procesos, en el catabolismo de la histidina al desprenderse del grupo formínico, en la metilación de la homocisteína, ya lo hemos visto, a metionina, y en la síntesis del desoxitimilato a partir del desoxirribilato. Entonces, es aquí, acá es donde va a intervenir el ácido fólico, en la conversión del ácido formimino-glutámico a ácido glutámico. Entonces, esto se va a acumular. Si ustedes quieren pedir algún examen para ver si hay deficiencia de ácido fólico, podrían dosar el PIB y eso va a estar incrementado. Esto es en el catabolismo de la histidina. Y esto ya les había explicado, ¿no? Para que se sintetice el ADN se necesita tetrahidrofolato. Entonces, cuando hay deficiencia de ácido fólico va a haber una alteración en el ADN, igual cuando hay deficiencia de la vitamina B12. Este es un cuadro de resumen de ambas vitaminas, ¿no? Entonces, lo que ya he mencionado, los requerimientos, en qué alimentos están. La vitamina B12 se absorbe en el ilio y el ácido fólico en el duodeno y en el yeyuno, ¿no? Para que se absorba la vitamina B12 se necesita el factor intrínseco, pero para el ácido fólico se necesita que se convierta a metiltetrahidrofolato. Entonces, bueno, esto es un resumen de lo que ya he mencionado. Entonces, ahora vamos a ver qué es la anemia megaloblástica. Entonces, la anemia megaloblástica es una manifestación del defecto de la síntesis del ADN, ¿no? En el núcleo, obviamente. Y se va a caracterizar porque en sangre periférica, ¿qué vamos a ver? Megaloblástica, ¿qué significa? Megalo, significa grande. Entonces, ¿qué vamos a ver en sangre periférica? Macrobalocitos, glóbulos rojos en forma ovalada, pero grandes. Y en la médula ósea, si hacemos un aspirado, ¿qué vamos a ver? Que hay un montón de células y esas células son grandes. ¿Por qué se producen estos megaloblastos? Son causados porque hay una maduración asincrónica, hay una asincronía madurativa entre el núcleo y el citoplasma. El núcleo no madura, pero el citoplasma sí está madurando. Entonces, esto es porque hay una alteración en la síntesis del ADN. Entonces, ¿qué pasa cuando hay anemia megaloblástica? Va a haber una eritropoiesis ineficaz. ¿Y qué es eso? Eso se va a producir porque hay una apoptosis en la médula ósea de las células precursoras hematopoyéticas, ¿no? Y que a su vez está causada por una anomalía en la síntesis del ADN. Entonces, ¿qué va a producir esta eritropoiesis ineficaz? Es que estas células, como no pueden madurar en la médula ósea, van a sufrir apoptosis. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber incremento de las bilirrubinas y estas van a ser a predominio indirecto. También va a haber incremento de la deshidrogenasa láctica, va a haber disminución de la lactoglobina, como si hubiera una anemia hemolítica. Pero en realidad eso se explica porque hay eritropoiesis ineficaz. También lo que ya he mencionado, va a haber una maduración asincrónica entre el núcleo y el citoplasma, ¿no? Entonces, esto vamos a encontrar si hacemos una lámina periférica. Entonces, ya tenemos un paciente, el hemograma que les he mostrado al inicio, hay una anemia macrocítica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Si tengo un paciente con anemia, ¿qué exámenes le pediré? Si es una anemia macrocítica. Si es una anemia megaloblástica, ¿qué exámenes le pido? Ya le he pedido el hemograma, hay macrocitosis. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Qué más le pido? ¿Qué exámenes pido para estudiar una anemia? Ya está el hemograma. Ácido fólico. Ya, ácido fólico B12, puede ser. ¿Qué más? Pero no todas las anemias macrocíticas son megaloblásticas, obviamente es lo común. Pero puede ser que esté recibiendo quimioterapia y por eso tiene macrocitosis.
Claro, lámina periférica. Le puede pedir un perfil hepático. ¿Por qué? Porque va a haber hiperbilirrubinemia predominio indirecto. Una lámina periférica. ¿Qué más le tienen que pedir? Un aspirador. Para diagnosticar anemia megaloblástica no es necesario hacer aspirado de médula ósea. Eso le estoy enseñando con fines académicos. Pero ¿qué otro examen tienen que pedir para estudiar una anemia? Tienen que pedir reticulocitos. ¿Y qué tipo de anemia es la anemia megaloblástica según su etiopatogenia? ¿Pero qué tipo de anemia es? Claro, es regenerativa porque no se va a producir glóbulos rojos en la médula ósea. Es una anemia regenerativa. ¿Ya? Entonces, pedimos una lámina periférica. ¿Qué vamos a encontrar? Pues hay glóbulos rojos grandes. Eso se va a llamar anisocitosis. Pero también hay formas, diferentes formas. Va a haber macrovalocitos, glóbulos rojos en forma ovalada. Eso se llama poiquilocitosis. ¿Y qué va a haber con los neutrófilos? Algo que es, digamos, característico. Va a haber polisegmentación de los neutrófilos en el núcleo, más de 5 segmentaciones. Eso va a haber. También, como hay una alteración en la síntesis del ADN, puede haber trombocitopenia. Pueden haber también una reacción o leucoeritroblástica, pueden haber glóbulos rojos nucleados, por ejemplo, policromatofilia, glóbulos rojos inmaduros. Eso vamos a ver en una anemia megaloblástica. Ahora, si hiciéramos el aspirado de médula ósea, pero que no es necesario, vamos a ver que hay un gran número de células, pero estas son grandes, son macro, por ejemplo, en la serie eritroide vamos a ver megaloblastos, ortocromáticos. Esto vamos a ver en una imagen acá. Igual en la serie de los leucocitos vamos a ver que los metamielocitos, promielocitos, todos son grandes. Igual en los megacariocitos vamos a ver que tienen el núcleo multilobulado. Entonces esto es si hacemos por ejemplo un aspirado de médula ósea. Esta es una lámina periférica. ¿Qué vemos acá? Macroovalocitos. Así no son los glóbulos rojos. ¿Y qué vemos acá? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? Polisegmentación de neutrófilos. Ahí podemos ver. Esta es una lámina periférica. Esto es el aspirado de médula ósea. Entonces, por ejemplo, estos son precursores de los glóbulos rojos, ¿no? Estos son ortocromáticos. Por ejemplo, acá se ven grandes. Hay una, miren, la cromatina tiene como espacios en blanco. No está madurando la cromatina. Eso es lo que podemos ver. ¿Qué más? Ese, por ejemplo, es un bastón y se ve grande, no se ven así, la célula está muy grande. Esos son promielocitos, mielocitos, bastones. Y este es un megacariocito y su núcleo está multilobulado. Eso se llama poliploidía nuclear. Así no se debe ver. Pero esta alteración, todas estas alteraciones se explican porque hay un problema en la síntesis del ADN. Entonces vamos a encontrar eritropoiesis ineficaz y vamos a encontrar asincronía madurativa entre el núcleo y el citoplasma. Todo eso nos va a explicar que hay anemia, trombocitopenia y leucopenia, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las causas de anemia megaloblástica. Digamos, cuando hay deficiencia de folato, ¿qué podemos pensar? Eso será de acuerdo a la edad, a qué comorbilidad está en el paciente. Por ejemplo, cuando hay un deficiente aporte, ¿no? Una dieta pobre en pacientes ancianos, en alcohólicos hay deficiencia de vitamina B, de ácido fólico. Hay una deficiencia, no se sabe exactamente, pero se cree que puede ser por efecto directo del alcohol también, ¿sí? Cuando hay hemodiálisis en los prematuros, ¿no? En niños que consumen muchas dietas sintéticas, por ejemplo. Cuando hay problemas en la absorción, cuando hay el SPRU tropical, por ejemplo, en el SPRU no tropical, que ahora se conoce como enfermedad celíaca. Cuando hay problemas
por ejemplo, de sobrecrecimiento bacteriano a nivel del duodeno o del yeyuno, cuando hay un problema en la absorción, cuando hay incremento de los requerimientos, por ejemplo, en el embarazo, cuando hay una gran replicación celular, cuando hay anemia hemolítica. Cuando hay anemia hemolítica se requiere bastante ácido fólico, entonces ahí se puede producir una anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico. Esas son las causas más comunes de deficiencia de ácido fólico. Ahora, la deficiencia de vitamina B12, cuando hay problemas de absorción, cuando hay problemas gástricos, con la anemia perniciosa, cuando hay una gastrectomía, cuando hay gastritis atrófica, el síndrome de Solinger-Ellison, cuando hay problemas en el páncreas, porque hemos visto que es importante que los jugos pancreáticos se produzcan para que la vitamina B12 se separe de la lactocorrina y se una al factor intrínseco. Problemas intestinales, la vitamina B12 se absorbe en el ilio. Cuando hay problemas acá a nivel del ilio, pueden haber resección intestinal, no sé, el síndrome de asa ciega, y también hay un parásito de los pescados que se llama Diphyllobothrum latum, que impide la absorción de la vitamina B12 a nivel del ilio. Cuando hay insuficiencia pancreática, es una causa de deficiencia de vitamina B12. Y bueno, la otra causa es en los vegetarianos que no consumen alimentos de origen animal, ¿no? ¿Qué más? Hay anemias megaloblásticas agudas, por ejemplo, por la exposición de óxido nítrico en los anestésicos, por ejemplo. Otras causas de anemia megaloblástica son medicamentos y quimioterápicos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el metotrexato, la mercaptopurina, la tioguanina. Los anticonvulsivantes producen deficiencia de ácido fólico. Los anticonceptivos orales, ¿qué más? El trimmetoprim sulfamethoxazol pueden producir deficiencia de ácido fólico. Y algo también que es bastante conocido es este antidiabético, que se toma se me ha ido el nombre, el glucopage, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el medicamento más usado para la diabetes? No, el otro son tabletas. La metformina. La metformina es conocida por producir deficiencia de vitamina B12. No se sabe exactamente cómo produce, pero sí está reportado y es ampliamente conocido que produce anemia megaloblástica por déficit de B12. Entonces acá hay un grupo de medicamentos que van a producir anemia megaloblástica. Y ya después tenemos otras causas ya que van a ser hereditarias y que no van a ser lo más común, ¿no? Que van a ser, digamos, errores en el metabolismo de absorción de la vitamina B12 o del ácido fólico. Estas son las causas más comunes y el uso de medicamentos. Eso tienen que recordar. Esto es solo para recordar cómo se absorbe la vitamina B12. Entonces hemos dicho que ingresa a través de los alimentos y se va a unir primero a la lactocorrina. Va a pasar el estómago, está la lactocorrina con la cobalamina y ahí por acción de los jugos pancreáticos se va a separar de la lactocorrina y se va a unir al factor intrínseco. Entonces acá pueden, por ejemplo, más o menos decir cuáles pueden ser las causas que produzcan esta deficiencia. Y se va a absorber a nivel del hígado. Entonces, pero de lejos las causas más comunes de anemia megaloblástica por déficit de B12, pues están estas, son problemas en el estómago. La gastritis atrófica, esa es la causa más frecuente, por eso hay que hacer una endoscopía. La anemia perniciosa es más un problema inmunológico, de producción de anticuerpos contra las células parietales y contra el factor intrínseco. También las cirugías, ¿no? Si hay una gastrectomía total, por ejemplo, por un cáncer gástrico, ya no se produce factor intrínseco, esa va a ser una causa.
la pancreatitis, problemas en el hígado, enfermedades, este parásito que les he dicho, el Staphylococcus, ¿no? Van a ser las causas más comunes de deficiencia de vitamina B12. Entonces, ¿cómo se manifiesta la anemia megaloblástica? Se va a presentar de manera lenta y insidiosa. Sobre todo si es por deficiencia de vitamina B12, van a pasar muchos meses. Va a haber síntomas pues típicos de la anemia, cansancio, astenia, fatiga, y va a haber glositis atrófica. Pero en esta anemia a diferencia de la anemia ferropénica, la lengua va a estar roja, como afranguesada. En cambio, en la anemia ferropénica solamente no hay papilas, ¿sí? Y va a haber suftictericia. ¿Por qué va a haber suftictericia? Claro, por la eritropoyesis ineficaz. Va a haber alteraciones neurológicas en la deficiencia de ¿cuál de ellas? ¿De cuál de las dos vitaminas? De la B12, porque hay degeneración combinada subaguda o mielosis funicular, ¿no? Entonces eso va a producir que haya, los pacientes refieren parestesias, inestabilidad para la marcha, alteraciones de la sensibilidad, y también pues pueden haber problemas de memoria, también pueden haber alteraciones psiquiátricas, cuadros de depresión o neuróticos. Antes se hablaba de la psicosis megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Si ustedes ven, los neurólogos cuando evalúan pacientes que tienen parestesias, adormecimiento, inestabilidad para la marcha, refieren este tipo de molestias, o tienen problemas de depresión, problemas de memoria, por ejemplo, ellos lo primero que piden es dosaje de vitamina B12, porque es lo más común, es lo primero que hay que pensar. Obviamente, si no hay eso, pues ya buscarán otras causas de neuropatía, etc. Entonces, 1/3 de los pacientes más o menos que tienen deficiencia de vitamina B12 presentan trastornos neurológicos, ¿ya? Entonces es común, pero eso no pasa cuando hay deficiencia de ácido fólico. ¿Qué más? También los pacientes que tienen anemia megaloblástica pueden tener también trombosis. ¿Por qué? Porque hay un incremento de la homocisteína. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero, tenemos que hacer una historia clínica. De acuerdo a la edad, si es un niño de 2 años, ¿qué deficiencia pensaré? ¿Cuál de las dos vitaminas podría ser lo más común? El ácido fólico. ¿Por qué? Porque están en crecimiento, entonces de repente no se le está dando el aporte suficiente. Pero si es un paciente de 70 años, ¿qué voy a pensar? B12, ¿no? Si es alcohólico, no ácido fólico. La deficiencia de ácido fólico es la más común. Señoritas, por acá. Si